Elías Mechnikov fue un judío nacido en el sur de Rusia en 1845, quien antes de cumplir los 20 años se dijo: "Mi ambición es llegar a ser un investigador notable". Estando en la Universidad de Yarkov, le pidió a uno de sus profesores el microscopio, aparato poco común en aquel entonces, y después de hacer algunas observaciones, más o menos, este ambicioso joven se dedicó a escribir proligios trabajos científicos, mucho antes de tener idea de lo que era la ciencia. Se ausentó de sus clases durante meses enteros, no para divertirse y leer novelas, sino para enfrascarse en la lectura de doctos volúmenes sobre los cristales de los cuerpos proteicos, y apasionarse con folletos revolucionarios que, de haber sido descubiertos por la policía, le habrían valido la deportación a las minas de Siberia. Pasó en vela noches enteras, bebiendo enormes cantidades de té mientras predicaba el ateísmo a sus camaradas. Un poco antes del final de curso, se aprendía precipitadamente las lecciones descuidadas durante los meses anteriores, y gracias a su prodigiosa memoria, que más que cerebro humano parecía una fantástica grabadora, podía escribirle a su familia que había obtenido primer lugar y ganado una medalla de oro. Mechnikov siempre buscaba su propia superación. Si él sollozaba porque sus profesores no estimaban debidamente su brillante talento, también hay que admitir que era incontrolable. Su obstinado interés por los seres vivos le hacía olvidar sus propósitos suicidas y sus violentos dolores de cabeza, pero sus constantes disputas con los profesores estropeaban la posibilidad de efectuar una labor científica seria. Finalmente, Mechnikov se trasladó a Alemania, a la Universidad de Würzburg. Buscó la compañía de algunos estudiantes rusos, pero estos lo recibieron fríamente por ser judío, y entonces, cansado de la vida, retornó a su casa pensando en el suicidio, pero con algunos libros en la maleta, entre ellos uno de reciente publicación titulado El origen de las especies de Darwin. Leyó el libro y se convirtió de inmediato en su fanático defensor. A partir de aquel momento, la evolución se convirtió en su religión, hasta que por su propia cuenta empezó a fundar nuevas religiones científicas. Atrás quedaron sus proyectos de suicidio. Para Mechnikov, esta conversión marcó el verdadero inicio de su vida, pues a partir de entonces y durante 10 años empezó a recorrer, entre debates y disputas, los distintos laboratorios desde Rusia a Italia, pasando por Alemania hasta llegar a la isla de Helgoland. A diferencia de Koch, que sabía cómo interrogar a la naturaleza, Mechnikov leía libros sobre la evolución, se inspiraba y entonces, con experimentos negligentes en gran escala, intentaba hacer tragar por la fuerza de sus creencias a la naturaleza. Y aunque parezca extraño, algunas veces tuvo razón, y mucha, como más adelante veremos. Hasta entonces, y hablo de 1870 y tantos, Mechnikov no sabía ni una sola palabra sobre los microbios, pero su manía por demostrar la supervivencia del más apto lo conducía hacia la teoría propia, fantástica y hasta cierto punto acertada, de cómo la humanidad resiste los embates de los gérmenes dañinos. A los 23 años se casó con Luzmilla, una muchacha tuberculosa que tuvo que ser conducida al altar en silla de ruedas. Los 4 años que siguieron fueron terribles para los dos. Recorrieron Europa en busca de curación, y a los ratos libres en que Mechnikov no se ocupaba de cuidar tierna y cariñosamente a su mujer, hacía experimentos sobre el desarrollo de las cantáridas, esponjas, gusanos y escorpiones, tratando de hacer algún descubrimiento sensacional. Aliviada en sus últimos días por la morfina, Luzmilla murió al fin, y Mechnikov, que había adquirido el hábito de la droga, abandonó la tumba de su mujer para vagar por España y llegar a Ginebra, tomando cada vez dosis mayores del estupefaciente. El dolor de Mechnikov fue intenso, pero no duró mucho. Nombrado profesor de la Universidad de Odessa, donde enseñó la supervivencia del más apto, llegó a ser respetado por su saber y adquirió mayor dignidad, y 2 años después de la muerte de Luzmilla, conoció a Olga, inteligente muchacha de 15 años, hija de un hacendado. Poco después se casaron. A partir de entonces, la vida de Mechnikov fue menos infeliz. La idea del suicidio ya no lo perseguía, sus manos empezaron a ponerse a la altura de su cerebro. Aprendí a experimentar. Jamás ha existido otro hombre que intentara con mayor sinceridad aplicar su religión, que era la ciencia, a todos los actos de su vida. Fue en 1883 cuando Mechnikov se transformó de naturalista en cazador de microbios. Después de pelearse con las autoridades académicas de Odessa, marchó con Olga a Sicilia, en donde instaló un laboratorio de aficionado en la sala del hotel que había alquilado. Su intuición le hizo comprender que los microbios eran ya un asunto científico importante, y soñó con hacer grandes descubrimientos de nuevos microbios. Y en este plan empezó a estudiar la digestión de los alimentos en las esponjas y en las estrellas de mar.
Mucho tiempo antes había descubierto en el interior de estos animales unas células errantes que formaban parte de sus cuerpos, pero que eran independientes puesto que se movían de un lado para otro. Esas células errantes del cuerpo de las larvas de las estrellas de mar comen los alimentos e engloban las partículas de carmín, pero también deben comerse los microbios. Nuestras células errantes, los glóbulos blancos de nuestra sangre, deben ser las que nos protegen contra los microbios invasores. Son seguramente la causa de nuestra inmunidad a las enfermedades. Son las que impiden que la raza humana sucumba ante los bacilos maléficos. Al amanecer ya estaba en pie Mechnikov, lleno de quiméricas esperanzas, y ya lo tenemos convertido en cazador de microbios. Se trasladó a Viena para dar a conocer su teoría de la inmunidad, fundada en que nuestros cuerpos poseen células errantes que destruyen los microbios. Fue al laboratorio de su amigo Klaus, que quedó asombrado ya que no sabía tampoco una palabra de los microbios, quien le ayudó a buscar un nombre científico en griego para su célula que come microbios. Fagocito fue el nombre que encontraron y que Mechnikov adoptó como lema, explicación, religión, medio de ganarse la vida, y que también más tarde terminó como principio de explicación de la inmunidad, aunque también contribuyó a la declaración de la guerra de 1914 por relaciones tirantes que había creado entre Francia y Alemania. Se trasladó de Viena a Odessa, en donde dio una gran conferencia sobre las fuerzas curativas del organismo a los asombrados médicos de aquella ciudad, pero no hay pruebas de si dijo o dejó de decir a sus oyentes que hasta entonces no había visto un solo fagocito englobado y al menor microbio maléfico. Mechnikov pudo observar cómo las células errantes de la pulga de agua, sus fagocitos, se precipitaron contra las peligrosas agujas, rodeándolas, comiéndoselas, haciéndolas desaparecer. Mechnikov, después de su descubrimiento, estaba dedicado a comprobar si la misma batalla tenía lugar en las ranas y en los conejos, cuando, de repente, los rusos se entusiasmaron con la proeza de Pasteur de salvar la vida de 16 de sus compatriotas mordidos por un lobo rabioso. Dieron una gran cantidad de rublos para que a toda prisa se montase un laboratorio en Odessa, olvidando momentáneamente que era judío, pero teniendo en cuenta que había estudiado en todas las universidades europeas. Pero como él era solo un teórico, debió adiestrar a su amigo el doctor Gamaleya, enviándolo a París para trabajar con Roux y Pasteur. Aunque fue por un corto tiempo, porque los ciudadanos pedían a gritos las vacunas para ser inmunizados. En este momento, Mechnikov se sintió tranquilo y feliz con todo lo que había logrado. Y con un pretexto solicitó una licencia. Hizo sus maletas y se marchó al Congreso de Viena. Pero lo que en realidad deseaba era librarse de la terrible necesidad de la veracidad de sus teorías, suministrando curaciones a los impacientes aldeanos que querían ver frutos de su dinero invertido. En Viena conoció a Pasteur, en donde le entregó largas explicaciones acerca de su teoría de fagocitos, representándolo como una verdadera película de la batalla entre células y los microbios. Se sentía orgulloso porque el más grande de todos los cazadores de microbios lo comprendía y creía realmente en él. No comenzó a trabajar solo con Pasteur, sino que se le asignó un laboratorio para él solo, renunciando así al buen sueldo del Instituto Ruso y perdiendo de vista a aquellas gentes que vociferaban en demanda de resultados tangibles. Mechnikov entró como un torbellino en el ausente Instituto de Pasteur e inauguró el espectáculo que duró 20 años. Al llegar a París se encontró con que ya era famoso. Su teoría de la inmunidad, ¿qué mejor podría ser calificada de novela sensacional que de teoría? Esta historia de que somos inmunes a consecuencia de una magnífica batalla librada entre nuestros fagocitos y los microbios merodeadores había causado enorme sensación entre todos los investigadores europeos. La mayor parte de los bacteriólogos de Alemania y Austria no creían en esta historia, por el contrario, tentados de creer en ella por su sencillez, la rechazaban con extraordinaria violencia, poniendo en evidencia a Mechnikov en los congresos científicos y por la vía experimental. Por un momento se tambaleó Mechnikov, casi se desmaya. Pasaba las noches en claro, pensó en volver al pelativo de la morfina y hasta llegó a pensar de nuevo en el suicidio. Después se rehizo, se encontró valiente y empezó a dar la batalla en pro de su teoría, batalla que más bien fue un altercado medio grotesco, medio científico, pero a pesar de su falta de sentido, fue una disputa que echó los cimientos de lo poco que se sabe hoy en día acerca de la inmunidad. He demostrado que el suero de las ratas mata al bacilo del carbunco. Es la sangre de los animales y no sus fagocitos los que los hace inmunes a los microbios, gritaba Emil Bering. Y Mechnikov respondió, son los fagocitos los que se comen a los microbios y nos defienden de esa manera. Y daba a conocer sus experimentos ingeniosos demostrando que los bacilos del carbunco se desarrollaban con exuberancia en la sangre de las ovejas inmunizadas con la vacuna de Pasteur. Ningún bando cedía en su posición extrema, llena de parcialidad
y permanecieron tan enfurecidos durante 20 años que no tuvieron tiempo para detenerse a pensar que tal vez nuestra sangre y nuestros fagocitos, ambas cosas a la vez, pudieran cooperar para preservarnos de los microbios. El departamento reservado a Mechnikov en el Instituto Pasteur era algo más que un simple laboratorio. Los grandes congresos médicos de aquellos días, a los que Mechnikov siempre acudía, eran debates sensacionales acerca de los microbios, de la inmunidad, y precisamente en las semanas precedentes a su celebración era cuando el laboratorio zumbaba con un incesante ir y venir. El enjambre de entusiastas ayudantes dormía entonces 2 horas menos cada noche. El mismo Mechnikov se arremangaba y cogía una jeringuilla. Los sudorosos ayudantes le traían escarabajos, rinocerontes, ranas, caimanes o extraños axolotes mexicanos. Rastreaban estanques en busca de percas y gobios. Y entonces el filósofo loco se dedicaba a inocular miriadas de microbios en uno o en otro de aquellos animales de sangre fría que no se quejaban. Multiplico mis experimentos para apoyar mi teoría de los fagocitos, solía decir. Habiendo dicho un bacteriólogo alemán, la teoría de los fagocitos de Mechnikov carece de base. Todo el mundo sabe que es posible ver los microbios dentro de los fagocitos, microbios que han sido engullidos indudablemente. Pero esas células errantes no son defensoras, son simples barrenderos que solo comen microbios muertos. Y próximo al Congreso de Londres en 1891, Mechnikov vacunó unos cuantos conejillos de indias con bacilos parecidos a los de la cólera, y una semana después, o cosa así, inyectó en el vientre de los animales vacunados una nueva dosis de los mismos bacilos vivos y virulentos. En las horas que siguieron, cada 10 minutos introducía finos tubos de cristal en el vientre de los pobres animales, y extraía unas cuantas gotas de líquido que colocaba bajo la lente más o menos empañada del microscopio para ver si los fagocitos de los animales inmunes se comían a los bacilos. Y así fue, las células errantes estaban atiborradas de microbios. Ahora voy a demostrar que estos microbios que los fagocitos llevan dentro siguen estando vivos, exclamó Mechnikov. Y para ello mató a los conejillos de indias y con otros tubos de cristal extrajo parte del sedimento gris de las células errantes que se había acumulado en el vientre de los animales, para darse un banquete de microbios. Los fagocitos murieron al momento, porque son muy delicados cuando se trata de conservarlos vivos fuera del cuerpo, y al abrirse dejaron escapar los bacilos vivos que habían engullido. Con gran presteza inyectó Mechnikov estos microbios que habían sido comidos por los fagocitos a otros conejos de indias no inmunizados, que murieron prontamente. Con docenas de brillantes experimentos de este género, Mechnikov obligó a sus contradictores a admitir que a veces los fagocitos se comen a los microbios perjudiciales, que siempre estuvo haciendo experimentos en defensa de una idea. Hacia fines del siglo XIX empezaron a ser menos terribles para Mechnikov los amargos encuentros con las gentes que no tenían fe en él. Recibió medallas, premios en metálico y hasta los alemanes le aplaudían y acogían con respeto cuando entraba majestuosamente en algún congreso científico. Mechnikov abandonó sus trabajos sobre fagocitos y decidió fundar Ciencias Fantásticas para buscar la explicación del destino del hombre y evitarlo. A la ciencia de llegar a viejo le dio el sonoro nombre de gerontología, y a la ciencia de la muerte el de tanatología. Se dedicó a inventar una esperanza de una muerte fácil, en lo que no había ni una partícula de ciencia. En alguna de sus numerosas lecturas había encontrado una noticia de 2 señoras viejas que, habiendo llegado a una edad muy avanzada, no conservaban el menor deseo de seguir viviendo. Querían morir, lo mismo que todos nosotros queremos, dormir al término de un día de duro trabajo. Mechnikov decidió estudiar el enigma del endurecimiento de las arterias. Corría el año 1903 y acaba de recibir un premio de 5.000 francos, y Roux, que siempre había estado de parte del loco Mechnikov, había obtenido el gran premio de Osiris de 100.000 francos. Juntos acordaron emplear todos estos francos, más de 30.000 que Mechnikov había sosacado a algunos rusos, en estudiar la plaga venérea, intentando contagiarla a monos, tratando de descubrir el hasta entonces virus misterioso, prevenirla y curarla, si era posible. Pero sobre todo, lo que Mechnikov quería era estudiar cómo la sífilis endurecía las arterias. Con aquel dinero compraron monos. Roux y Mechnikov hicieron casi enseguida un importante hallazgo. Sus experimentos eran ingeniosos y tenían cierta seriedad y precisión. El laboratorio empezó a ser frecuentado por hombres desgraciados recientemente contaminados de sífilis. Con uno de estos inocularon a un mono. Primer experimento fue un éxito, pues el chimpancé adquirió la enfermedad. De ahí en adelante y durante más de 4 años siguieron trabajando, transmitiendo la enfermedad de un mono a otro, buscando el oculto microbio sin lograr encontrarle, viendo la manera de atenuar el virus.
Con Rose al lado, siempre meticuloso e insistiendo en experimentos bien comprobados, después de tanto teorizar acerca de la inmunidad, realizó uno de los ensayos más profundamente prácticos de toda la microbiología. Inventó el ungüento gris a base de calomelanos, que en la actualidad está extirpando la sífilis de los ejércitos del mundo entero. Eligió 2 monos, los inoculó con virus sifílico recién extraído de un hombre, y una hora más tarde frotó con ungüento gris las escarificaciones hechas en uno de los monos, pudiendo comprobar que en el mono no tratado aparecieron todos los horribles síntomas de la enfermedad, mientras que no llegaron a aparecer en el mono tratado con ungüento. Después de esto, Mechnikov convenció a un joven estudiante de medicina para que se prestase voluntariamente a ser inoculado de sífilis procedente de un enfermo. Ante la comisión de médicos franceses más ilustres, se presentó el valiente joven para recibir las 6 largas incisiones, en las que fue depositado el peligroso virus. Inoculación más grave que la que cualquier persona pudiera recibir naturalmente, y cuyos resultados podrían haberle convertido en un despojo humano o haberle enviado loco a la muerte. Una hora estuvo aguardando a aquel hombre, pasada la cual Mechnikov, plenamente confiado, le frotó las heridas con el ungüento gris, sin hacer la misma operación con las incisiones que al mismo tiempo que al estudiante había hecho a un chimpancé y a otro mono. El resultado fue soberbio, porque el estudiante no presentó el menor signo de úlcera maligna, mientras que 30 días más tarde la enfermedad hizo su aparición en los simios. No cabía duda acerca de la excelencia del remedio. Mechnikov, entre tanto, seguía soñando y discurriendo qué otras causas podían contribuir al endurecimiento de las arterias. Y de pronto inventó otra causa. Digo inventar, pues nadie puede asegurar que la descubrió. La causa del endurecimiento de las arterias y lo que nos hace envejecer prematuramente es seguramente la autointoxicación. El envenenamiento producido por nuestro intestino grueso por los microbios de la putrefacción, exclamó. Viviríamos más tiempo si no tuviéramos intestino grueso. Hay datos de 2 personas a quienes ha sido extirpado el intestino grueso y que continúan viviendo perfectamente sin él. Esta nueva teoría suya era tan extraña que movió a risa a las gentes y dio lugar a tantas burlas que Mechnikov empezó a sentirse otra vez molesto. Las pullas condujeron a Mechnikov a una dilatada y sucia discusión acerca del por qué la evolución ha permitido a los animales conservar el intestino grueso, cuando de pronto halló su gran remedio para la autointoxicación. Había pueblos en Bulgaria de los que se contaba que sus habitantes vivían más de un siglo. Mechnikov no fue a verlo, pero lo creyó. Y a la leyenda añadía que el alimento principal de aquellas gentes era la leche agria. Encargó a sus discípulos más jóvenes que estudiasen el microbio que agregaba la leche, con lo que poco tiempo el célebre bacilo búlgaro ocupó un puesto preeminente entre las filas de medicamentos específicos. Este bacilo, al producir ácido láctico, elimina los bacilos venenosos del intestino, explicaba Mechnikov. Y él mismo empezó a ver grandes cantidades de yogur y más tarde, durante años enteros, se atracó de cultivos de bacilo búlgaro. Escribió copiosos tratados acerca de esta nueva teoría suya, que un periódico inglés serio calificó como uno de los tratados científicos más importantes aparecidos después del origen de las especies de Darwin. Mechnikov vivió austeramente durante casi 20 años, siguiendo al pie de la letra su austera teoría, sin probar bebidas alcohólicas, sin fumar y sin permitirse extralimitaciones, haciéndose reconocer frecuentemente por los especialistas más notables de aquel tiempo. Las tostadas para el desayuno eran servidas envueltas en sacos de papel esterilizado para evitar la contaminación por los bacilos autointoxicadores. Constantemente hacía analizar sus diversos jugos y secreciones, y durante aquellos años tragó un sinfín de litros de leche agria y engulló billones de benéficos bacilos búlgaros. Y después de todo esto murió a los 71 años.